Dice el dicho que dos personas no discuten si uno no quiere. Pero si lo piensas bien, a esa persona que no quiere discutir, o bien le importa un bledo la opinión del otro, o bien es una persona que por no atreverse a confrontar ideas siempre da su brazo a torcer. Y es que discutir es la vía imprescindible para que tus opiniones sean tenidas en cuenta. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 6. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a una nueva edición del programa Créeme lo que te digo, el podcast que dedicamos al mundo de la persuasión en el que te doy a conocer todas las ideas, técnicas y trucos necesarios para persuadir y convencer a los demás. Hoy quiero dedicar el programa a todas aquellas personas que no discuten por no pelearse. Sí, porque hay muchísimas personas para las cuales esto de discutir es sinónimo de pelearse, cuando en realidad no tiene que ver con esto necesariamente. A esto vamos a dedicar el programa de hoy, a desmontar la idea de que discutir no es pelearse, además de hablar con más detalle acerca de en qué consiste argumentar, para qué sirve argumentar, cuándo es necesario argumentar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de nada te recuerdo que en interaccionhumana.es tienes a tu disposición un blog con más de 100 artículos dedicados al mundo de la influencia, la persuasión, las destrezas para hablar en público y el liderazgo. Además, si te suscribes, te podrás descargar totalmente gratis el ebook Sé más persuasivo e influyente, en el que te explico 10 ingredientes bastante interesantes para entender el fenómeno de la persuasión. Además, estamos comenzando, así que cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier feedback que me puedas ofrecer, yo te lo agradeceré enormemente. Por otra parte, si quieres que trate algún tema específicamente para este podcast o incluso para el blog, no tienes más que decírmelo. Venga, vamos allá, vamos con el tema de hoy. Te decía en la intro del programa que muchas personas piensan que discutir es sinónimo de enfrentamiento o sinónimo de pelea y que por eso en muchas ocasiones evitan dar su opinión acerca de un tema. Como asocian discutir a conflicto, lo viven como algo desagradable y por eso tratan de evitarlo. Otras personas piensan que discutir es eso que se ve en los programas de la tele o en esos pseudo-debates en los que dos personas se gritan el uno al otro como en una especie de diálogo de sordos. Pero esa es solo una forma de discusión que a nosotros, por descontado, que no nos interesa para nada. Según el diccionario de la RAE, discutir es lo que se produce cuando dos personas examinan atenta y particularmente una materia o cuando dos personas mantienen un contencioso alegando razones contra el parecer del otro. Como puedes apreciar en la definición, en ninguno de los dos casos se da a entender que discutir signifique pelearse verbalmente. Nosotros vamos a entender discutir como sinónimo de argumentar, y argumentar lo vamos a entender como defender una idea apoyándola con razones y con pruebas. Por ejemplo, si yo digo, que la carne de pollo es la más sana para un deportista, no estoy argumentando, simplemente estoy ofreciendo una opinión. Pero no la estoy fundamentando en nada, no la estoy apoyando con ningún tipo de razón o de dato. Eso no quiere decir que no tenga razón o que no esté en lo cierto. Simplemente, estas razones no las expreso. En cambio, imagínate que dijese que la carne de pollo es la más sana de todas para un deportista porque es la que tiene un mayor valor proteico y no tiene prácticamente grasas. Ahora no solo estaría opinando, sino que además estaría argumentando. ¿Por qué? Porque estaría ofreciendo una razón concreta para sostener mi opinión. Estaría diciendo que la carne de pollo es la más sana por la razón de que
es la que tiene un mayor valor proteico y no tiene prácticamente grasa. Si además de la razón dijese que, o de esta razón dijese que es la OMS la que dice, la Organización Mundial de la Salud, la que dice que es la de mayor valor proteico y la que tiene un menor contenido en grasa, estaría aportando datos para demostrar que la razón tiene peso, para demostrar que la razón es cierta, con lo que todavía estaría dando más consistencia a mi opinión. Ahora date cuenta de una cosa. A la opinión, a la idea de que la carne de pollo es la mejor para un deportista, la vamos a llamar conclusión. Y conclusión es lo que vamos a intentar que la otra parte, que nuestros interlocutores asuman como cierto. La conclusión, al fin y al cabo, es de lo que queremos convencer, es de lo que queremos demostrar que es así, que es cierto. Entonces, para demostrar eso, lo vamos a hacer a partir de las razones que aportamos, a las cuales vamos a llamar premisas. Por tanto, ¿las premisas qué serán? Serán los motivos por los cuales decimos que la conclusión es cierta. El juego sería el siguiente. Si demuestro que las premisas son ciertas y la conclusión se deriva de las premisas, la conclusión necesariamente tiene que ser cierta. ¿Y cómo demuestro que las premisas son ciertas? Pues a través de las pruebas que aporto. Vamos a verlo en el caso del ejemplo que te he puesto de la carne de pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dicho que mi conclusión es que la carne de pollo es la más sana de todas para un deportista. Esto es lo que yo quiero demostrar que es cierto. ¿Cuál es la razón aquí? La razón es porque es la que tiene un mayor valor proteico y no tiene prácticamente grasas. ¿De dónde saco esta razón? ¿Me la invento? ¿Me la saco de la manga? No. Digo que esta razón es así porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que eso es así. Por tanto, en mi argumento, en esta argumentación que te acabo de mostrar, una argumentación que por otra parte es muy simple, vemos que tenemos por un lado la conclusión, que es aquello que yo quiero demostrar, vemos que tenemos la razón, que es aquella frase que apoya, aquella información que apoya mi conclusión, y tenemos en tercer lugar los datos, que es la manera de demostrar las pruebas que demuestran que mi razón es cierta. Si alguien está en desacuerdo con lo que acabo de decir, si alguien está en desacuerdo con la opinión de que la carne de pollo es la mejor para el deportista, podría hacer dos cosas o debería hacer dos cosas. Y además las podría hacer una, otra o las dos. Verás, o bien podría demostrar que mis razones y mis datos no son sólidos, o bien podría aportar otras razones que demuestren lo contrario de lo que yo sostengo. De hecho, insisto que podría hacer las dos. Podría tanto demostrar que mis razones y los datos no son ciertos y además aportar otras razones y otros datos que apoyen una conclusión contraria. Pero si la otra parte dijese únicamente que yo no tengo razón sin aportar ningún motivo, pues su postura sería débil ante la mía. ¿Eso quiere decir que yo argumentando voy a hacer cambiar de opinión a la gente radicalmente o de manera inmediata? Pues no, desgraciadamente no funciona así o no siempre es tan sencillo. Pero de lo que estamos hablando en estos momentos es de cómo nuestras razones, nuestras opiniones, nuestras conclusiones, ya sabemos cómo se llama, cómo podemos hacer que sean más sólidas. Por tanto, por cierto, claro que vamos a dedicar muchísimos episodios del podcast a las diferentes maneras de construir argumentos, pero vale la pena que en este punto, en estos primeros capítulos del podcast, vayamos familiarizándonos con todas estas cuestiones que son la base de lo que va a venir después. Por lo tanto, así que, ¿para qué sirve argumentar? Bueno, pues argumentar sirve para ver qué puntos de vista son superiores a otros, porque no todas las opiniones son igualmente válidas si atendemos a las razones que las sustentan. No quiere decir que la opinión de alguien no tenga validez, simplemente lo que estamos diciendo, o que no tenga derecho a tener esas opiniones. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, dado que nuestras opiniones en muchos casos son subjetivas, dado que nuestras opiniones son argumentables, no todas las argumentaciones son igual de sólidas. Entonces, ¿cómo distinguimos que las opiniones o aquellas opiniones que son más dignas de tener en cuenta, más veraces? Pues a través de valorar los argumentos que ofrecen. Aquí hay una cuestión muy interesante que creo que debemos tener en cuenta. Las personas más creíbles, las personas que son más convincentes, lo son no porque repitan sus conclusiones muchas veces hasta que, nos convenzan por aburrimiento. No funciona así.
Las personas son más convincentes porque son muy hábiles aportando las mejores razones posibles. Centran su atención en razonar en vez de en opinar, que es lo contrario que hacemos habitualmente. Si, si nos ponemos en la situación de dos personas charlando en una cafetería acerca de un tema en concreto, veremos que la mayoría de las veces lo que ocurre es que lo que hacemos es como una especie de partido de tenis de opiniones, ¿no? Una persona lanza una opinión, la otra le devuelve la suya, la siguiente le devuelve una tercera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es argumentar. Aquí la mayoría de las veces no se apoyan nuestras opiniones con argumentos, sino simplemente intercambiamos opiniones, y así es muy difícil convencer. Ahora bien, fíjate, ¿cuándo es necesario argumentar? ¿Siempre tenemos que ofrecer razones a nuestras opiniones? ¿Hay que argumentar, por ejemplo, o es necesario argumentar, por ejemplo, que en el hemisferio norte en invierno hace más calor que en verano? Pues no es necesario argumentar aquello que es demostrable o aquello que es comprobable a través de hechos o datos fehacientes. Por ejemplo, si alguien nos dice que está lloviendo, es absurdo mantener una discusión. Basta con asomarnos a la ventana o bajar a la calle y comprobarlo. Serán los datos, serán los hechos en ese momento los que nos demuestren si esa persona tiene razón o no. Por ejemplo, también sería absurdo discutir acerca de la existencia de la ley de la gravedad, porque la podemos demostrar simplemente viendo cómo nos mantenemos andando por la superficie de la Tierra y no flotamos. Así que argumentamos, o es necesario argumentar, en aquellas situaciones en las que, como mínimo, existen dos puntos de vista diferentes ante una opinión. En esos casos es necesario defender nuestra postura a partir de razonamientos. Por ejemplo, imagínate, ¿infringe sufrimiento en los animales la ganadería industrial? Pues hay personas que dirán que sí, hay otras personas que dirán que no, y hay otras personas que ni siquiera se lo habrán planteado. Otro ejemplo, ¿debe existir la cadena perpetua? Otro ejemplo, ¿se deben prohibir las corridas de toros? Otro ejemplo, ¿existe vida en otros planetas? El último ejemplo, ¿es mejor Messi que Cristiano Ronaldo? Bueno, pues las respuestas a estas preguntas son complejas porque existe más de un punto de vista para contestarlas y por tanto no parece que sea suficiente con un sí o con un no para convencernos de estar a favor o en contra. Insisto, hay veces incluso de hecho muchísimas veces incluso, en las que una persona no tiene una opinión formada al respecto. Así que necesita de argumentos, necesita de apoyo para decidir qué posición adopta ante la pregunta en concreto. Por otro lado, demostrar que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo o al revés no parece que sea algo que se fundamente en datos objetivos, por mucho que haya personas que piensen que sí. No, más bien se fundamenta en indicadores o criterios que a lo sumo son acordados y que por lo tanto son subjetivos. Quiero decir que para determinar si Messi o Cristiano Ronaldo son mejores jugadores el uno que el otro, nos basamos en una serie de criterios que un grupo de personas han decidido que son esos, pero podrían ser otros absolutamente distintos. Aquí entonces la cuestión, como veis, no es llegar a la validez de una conclusión a partir de datos, sino a partir del razonamiento, a partir de convencer a otra persona con los razonamientos que podemos aportar. Eso, el que sea subjetivo, no le resta valor a la conclusión. Lo único que digo es que la respuesta a esas preguntas, a las que te acabo de formular anteriormente, no se basan en los mismos parámetros objetivos que, por ejemplo, la respuesta a la pregunta de si existe la ley de la gravedad o no. Se fundamenta en otro tipo de cuestiones. En resumen, la argumentación es necesaria cuando tenemos que demostrar que nuestra opinión es válida en aquellas cuestiones que como mínimo admiten dos puntos de vista contrarios. Por lo tanto, y que esto sirva como resumen del capítulo de hoy, recuerda que discutir no solo no es malo, sino que es la vía necesaria para poder confrontar ideas y ver cuáles de ellas son más dignas de tenerse en cuenta. Y cuáles, por tanto, debemos desechar por estar poco fundamentadas, por ser falsas o por ser poco sólidas. Así que no pienses en discutir como algo necesariamente que nos tenga que llevar a un conflicto, a una pelea, sino piensa en discutir como la manera de contrastar tus opiniones con las opiniones de otra persona cuando hay puntos de vista diferentes o divergentes sobre una cuestión. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos con el abrir y consumir de hoy. Vamos con los trucos de inmediata aplicación.
Prueba lo siguiente cuando entables una discusión con alguien y no estés de acuerdo con lo que opina. No le digas frontalmente que no estás de acuerdo con lo que opina. En vez de eso, en vez de decirle que no